¿Puedes imaginar la posibilidad de que lo que haya comido tu abuelo en su niñez y le causara daño a su salud pudiera afectarte a ti, su nieto, muchos años después, sin haber siquiera vivido de cerca las experiencias de su vida? ¿O podrías imaginar que tu abuela hubiera tomado en su niñez una medicina caducada que le hizo daño y muchos años después tú, al nacer, fueras alérgico a esa medicina? Pues una nueva observación científica está demostrando que es así. Se le conoce como epigenética. La epigenética es una ciencia emergente que más y más científicos, médicos y psicoterapeutas comienzan a adherir a sus trabajos diarios con sus pacientes. En poco tiempo he llegado a conocer a muchos de ellos. Y yo quisiera hablarles de todos, pero se los iré presentando casi de manera cronológica. Es decir, históricamente desde los primeros investigadores hasta los más recientes. Por cierto que muchos de ellos ni siquiera se conocen o han compartido entre ellos sus investigaciones, pero siempre llegan a las mismas conclusiones. Y bueno, hoy les hablaré de Anne Schutzenberger. Anne Schutzenberger. Su nombre es un poco impronunciable, pero ya nos iremos acostumbrando. Nacida en Moscú en 1919, nacionalizada francesa, al poco tiempo trabajó ni más ni menos que al lado de Gregory Bateson, mentor de los creadores de la programación neurolingüística Richard Bandler y John Grinder. También fue maestro de Milton Erickson, creador del método de la hipnosis ericksoniana. En los años 50, Anne Schutzenberger tuvo a su alrededor a todos estos colegas, pero ella se especializó en psicología social y en las dinámicas de grupo como método terapéutico. Fue una de las primeras psicoanalistas en utilizar el psicodrama de Jacob Levy Moreno, que estaba inspirado en el teatro de la improvisación o teatro espontáneo, donde descubre las posibilidades terapéuticas que implica una representación de las situaciones conflictivas y al vivirlas de forma activa en el aquí y en el ahora, lograba resolver muchos conflictos intrafamiliares. Por cierto, esto hoy en día es conocido como constelaciones familiares. Y estoy casi seguro que has oído hablar de ellas. Anne Schutzenberger se volvió una celebridad cuando publicó su libro en los 80s, Ay, mis ancestros, donde describe con muchos ejemplos sus investigaciones y estudios con sus pacientes. Por ejemplo, como un bisabuelo que murió ahogado en un río, hoy día sus nietos tienen graves problemas de garganta para tragar o deglutir, y uno más se ahogó en una piscina, otro tiene problemas en los pulmones y sin ningún antecedente de este padecimiento en la familia, y todos coinciden en fallecimientos o problemas de ahogo. Y cuando esos nietos, o al menos los que aún sobrevivían, descubrieron ese antecedente en su bisabuelo, tomaron una especie de conciencia y todos sanaron. Hoy en día, para muchos psicoanalistas, ella es la primera persona que introduce el concepto del transgeneracional a un nivel práctico. Ella lo llamaba el síndrome del aniversario y fue una de las herramientas de trabajo para desarrollar su metodología, a la que llamó psicogenealogía. Este descubrimiento lo logró casi al azar en los 50s mientras ayudaba a enfermos de cáncer. Apoyada tanto en la medicina clásica como en la psicoterapia y haciendo que sus pacientes visualizaran imágenes positivas de sus vidas, todo con la intención de reforzar el sistema inmunológico del paciente. Pero en esos primeros años, allá en los 50s, descubrió algo muy interesante. Al revisar la biografía de sus pacientes, observó sorprendentes repeticiones de síntomas y comportamientos que se identificaban con familiares ya desaparecidos. Es decir, que ella observaba que se repetían patrones de comportamientos y experiencias de vida de los ancestros de sus pacientes. Esto le llevó a crear un nuevo método al que llamó genosociograma, que era una especie de árbol genealógico donde plasmaba o dibujaba a las generaciones, indicando de manera visual los grandes momentos de la vida de la familia. Y en ese genosociograma, o árbol familiar, incluía enfermedades, accidentes, muertes precoces e injustas, matrimonios fracasados, partidas dolorosas de seres queridos que no volvían y muchos eventos dramáticos a veces olvidados. Encontró casos tales como mujeres que gustaban de recoger animales abandonados o mujeres que recogen niños huérfanos
o aquel que no puede parar de gastar dinero aun y cuando no tiene para comer, o quien no puede parar de acopiar cosas como un acumulador obsesivo. Suelen ser personas que encuentran las respuestas en la memoria oculta de la familia, en el inconsciente colectivo familiar, lo que Ann Schutzenberger llamaba la memoria transgeneracional. Yo recomiendo investigar su historia familiar, su árbol genealógico, que los más viejos cuenten las historias secretas, reúnete con tu familia, cuenten las experiencias vergonzosas familiares, todas esas cosas ocultas. Es probable que pronto aparezcan historias que se han repetido y que más de uno diga, a mí también me pasó. Porque dice Ann Schutzenberger que ventilar las vergüenzas es convertir la opresión en libertad. Si estábamos limitados con comportamientos por cosas que no cometimos y se hace legítimo que no es tuyo, comienza un proceso de perdón y de avance en la vida, saliendo de esa opresión que no dejaba avanzar a un individuo en su vida. Todos nosotros cargamos con los beneficios y las dificultades que nuestros ancestros resolvieron o no pudieron resolver. De acuerdo a sus investigaciones, Ann Schutzenberger asegura que todos vivimos una vida entretejida con nuestros ancestros como una telaraña, tejida por la familia y al mismo tiempo la vamos tejiendo para nuestra descendencia. Cuando se aprende a ver estas repeticiones, estas coincidencias, nuestra existencia y razón de vida será más clara y sensible a lo que realmente somos y deberíamos de ser. Ann Schutzenberger asegura que podemos escapar a estas repeticiones en la medida que tomamos un nuevo camino a la toma de conciencia.